Por ahora vengo todavía. ganando. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, Javier Milei ayer en una reunión con empresarios sigue con la discusión que él viene teniendo fuerte con los economistas que habitualmente son contratados en reuniones de empresarios, políticos, etcétera, para dar sus proyecciones acerca del estado de la economía. Bueno, este grupo, porque Milei fue parte también de ese ecosistema, de ese mundo, tenía visiones bastante más extremas, estaba contratado por la Corporación América para hacer análisis financieros para Eduardo Ornequian, pero un poco él viene de ese mundo. Lo que dijo ayer es que los que están diciendo ahora, caso Carlos Melconian, que lo entrevistábamos ayer, que entre otras cosas advierten, ojo que el dólar está atrasado, esto te va a generar un problema porque las importaciones se abaratan, las exportaciones se encarecen, perdés competitividad, Argentina se pone cara en dólares, etcétera. Dicen, son todos unos burros, que son todos unos chantas. Y lo otro que le están marcando, había una nota muy interesante, un análisis de Juan Manuel Telechea, a quien nosotros consultamos habitualmente en el newsletter que tiene en el medio Cenital, cenital.com, y ahí él decía que estas condiciones de estabilidad son porque tiene el cepo. Y entonces lo que le están diciendo es, el objetivo de salir del cepo es incompatible con mantener este dólar tan quieto, que es el ancla que estás usando para bajar la inflación. La otra es salarios y jubilaciones, que son precios de la economía también. Entonces le están diciendo, te estás enamorando del cepo porque es lo que te permite mantener esta situación. Dijo que de ninguna manera, ayer Luis Caputo, el ministro de Economía, salió a hablar también, dijo, de ninguna manera vamos a salir del cepo. Ahora, para eso necesitas dólares. ¿Cómo vas a hacer para juntar dólares? Bueno, esa discusión es la discusión que tiene totalmente enloquecido a Javier Milei, y ayer volvió a reafirmar el gobierno una condición de estabilidad de acá a fin de año. Le dicen, no esperen que haya un nuevo salto cambiario. Según estimó el Nicolás Posse, el jefe de gabinete, dijo, de acá a fin de año el dólar va a valer 1.030 pesos. O sea, insistiendo que se va a ir devaluando poquito, lo que ellos llaman el crawling peg técnicamente, un 2% un poquito cada mes. Muy por debajo también de la evolución de la inflación. Dijo Nicolás Posse que la inflación de este año, que esperan para todo este año, es del 139,7%, pone 140%, y un dólar de 1.016 pesos. Si esto fuera así, y se diera esto de acá a fin de año, el dólar habrá aumentado un 58%, es decir, muy por debajo del 140% de la inflación. Eso quiere decir que tenés una inflación en dólares más alta, que Argentina se va a encarecer todavía más en dólares. Bueno, Caputo y Milei, en esa discusión que vienen sosteniendo con los distintos analistas y economistas, insisten que van a llegar a fin de año en estas condiciones y que la economía en algún momento, no dijo bien cuándo, Caputo va a empezar a crecer. Lo que dijo Caputo es que agradecía mucho el esfuerzo, el aguante, lo llamó, dijo, los ciudadanos, y que eso es lo que les está permitiendo llevar adelante este ajuste fiscal tan feroz. Lo que dijo en realidad Sturzenegger en una reunión con el Rotary Club, que es un ámbito cerrado, pero que se puede, digamos, no hay audio de eso, pero sí está la transcripción de la conferencia que dio Sturzenegger ayer en el Rotary Club. Dijo que en realidad no es cierto que el ajuste es doloroso, tiene una visión mucho más descarnada y cruel en algunos aspectos. Sturzenegger dijo, no es cierto que el ajuste sea doloroso, al final de cuentas el ajuste es solamente doloroso para aquellos que viven del Estado. Bueno, los niveles de pobreza, según la última medición de la Universidad de Itela, que ya venían siendo escandalosamente altos en el gobierno de Alberto Fernández, subió la pobreza con Macri, subió todavía más la pobreza con Alberto Fernández, y en este primer trimestre del gobierno de Javier Milei, por efecto de la última disparada de la inflación, efecto de la devaluación, volvió a subir. El nuevo nivel, según la Universidad de Itela, es del 49%. Y en este contexto el gobierno lo que viene planteando es que lo que hubo durante el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo, fue un esquema donde los planes sociales, básicamente, y toda la estructura de los movimientos sociales que administraban el plan Potenciar Trabaja, 1.200.000 personas que cobraban medio salario mínimo vital y móvil, era, según lo describió Nicolás Posse ayer en el Congreso, en el Senado, un esquema de esclavitud moderna.
¿Por qué? A ver, el gobierno habilitó la línea 134 de llamados para denuncias de gente extorsionada a través de los planes sociales. En esas líneas telefónicas surgieron una serie de testimonios que le aportaron a la justicia. El juez Sebastián Casanelo, que yo insisto que es un juez que aporta ciertas garantías respecto al procedimiento, porque los jueces también se prestan muchísimo al momento político, ¿no? A darle al gobierno aquello que el gobierno necesita como argumento. Bueno, una de las cosas que tiene que decir el gobierno es que el ajuste que está haciendo en los planes sociales a través del Ministerio de Desarrollo Social y Capital Humano y el hecho de no mandar o mandar de manera muy restringida alimentos a los comedores tiene una justificación. Y como el gobierno hace en otros ámbitos es curro, y eso justifica el ajuste generalizado. Ahora, en ese contexto descubren algo en la línea 134, que Zabaleta, que fue ministro de Desarrollo de Alberto Fernández, dice que ellos también lo habían detectado, pero que van a la justicia y que lo habían denunciado. Ahora, descubren que a través de 27 allanamientos había un grupo, hay que ver, yo insisto con esto, qué magnitud tenía, eran 1.200.000 beneficiarios, no importa si es 1 o 5, los tenés que investigar y los que tenés que castigar. El problema es, si en una magnitud chica vos lo convertís o lo presentás como si fuese todo un curro, y entonces no hay planes sociales ni ayuda en un contexto donde la mitad de la Argentina está bajo la línea de pobreza. Pero bueno, lo que encontraron, y aparentemente estaría comprometido el número 2 del Polo Obrero, o por lo menos está investigado por la justicia, un esquema por el cual le tomaban lista a los que iban, cosa que más o menos se sabía, por una cosa bastante perversa, de la cual hablamos mucho cuando todavía existía, que era que las organizaciones sociales eran las que tenían que certificar que efectivamente el titular del plan social diera la contraprestación que decía dar, o tenían después la potestad de dar de baja o de pedir la baja de un beneficiario. Eso les dio un poder de intermediación del cual muchas veces se abusaron, y acá está la prueba de que había un sector que tomaba lista, que aparentemente también tenía una estructura jerárquica que vendía alimentos que iban a parar a comedores. Bueno, eso es lo que está investigando ahora la justicia dentro de un plan que eran 1.200.000 beneficiarios. Durante el gobierno de Alberto Fernández, este es un plan que arranca, en realidad se expande muchísimo con Macri y después mucho más con Alberto Fernández, que además metió dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social a los movimientos sociales, que eran a los dos lados del mostrador. El movimiento Evita tenía cargos importantes dentro del Ministerio de Desarrollo Social y les permitía a los movimientos tener este poder. Después le cortaron esa intermediación. Recién, muy tardíamente, hicieron un entrecruzamiento con lo que tiene que ver con el patrimonio o los viajes de algunos de los titulares. Ahí depuraron un poco el padrón, ya con Tolosa Paz en el Ministerio de Desarrollo Social con Alberto Fernández. Y ese proceso ahora termina con la licuación por completo. Ese es un plan que el gobierno licuó porque estaba ligado a la evolución del salario mínimo. El salario mínimo quedó en 200.000 pesos y lo subieron a 220.000 pesos. Y la verdad es que ese que era el principal gasto social quedó completamente licuado, más el recorte y el ajuste a los comedores. Entonces, también hay un contexto en el cual el gobierno alienta estas denuncias, que está muy bien, sobre todo porque además es especialmente escandaloso robar y extorsionarle a un pobre en el contexto de una ayuda social. Pero también es cierto que se está dando en un contexto en el cual vos tenés cada vez mayor pobreza por efecto de la inflación y tenés cada vez menos ayuda del Estado a los sectores menos favorecidos.